Paz y bien. Querida María Luisa y estimados compañeros, queremos presentarles ahora el trabajo que hemos realizado en el curso de lógica acerca del tema del reconocimiento de falacias. Mi grupo está integrado por Jackson Paul Guerrero Ramírez, Luis Fernando Pariaquice, David Antonio Vázquez Otoya y quien les habla, Brian Israel Yuay Pilco. Esperamos que el trabajo que lo hemos desarrollado con mucho cariño sea de su completo agrado. Ahora pasaremos a escuchar las declaraciones del presidente Pedro Castillo ante la posible moción de vacancia presentada en el Pleno del Congreso. Escuchemos. Esta tarde seré juzgado por ustedes, señores congresistas de la República, y contrariamente a lo que anunciaban mis detractores, he ejercido personalmente mi defensa, fortalecido por la verdad que expongo, con la seguridad suficiente para someterme a su juicio, pues no hay hecho alguno que califique como causal de incapacidad moral permanente. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencia. En este ejemplo 1, apreciamos una falacia ad populum. El contexto es el siguiente. El señor Pedro Castillo, como presidente de la República, va al Congreso a defenderse ante el debate de censurarlo o no del cargo. En su defensa vemos claramente, primero, cómo opta por mencionar que no está realizando lo que sus contendientes habían mencionado, para hacer notar que ellos estaban en error y dar más credibilidad a su persona. Y finalmente, quiere hacer entender que el hecho de vacarlo lo buscan muchas personas en el ambiente político y periodístico, tomando así una actitud de ser atacado por todos para que evidencie el supuesto desprecio por sus detractores y busque así la aceptación de lo que está diciendo en el auditorio. Como es de su conocimiento, hace unos días se realizó la interpelación al ministro de Justicia Ángel Ildefonso. Vamos a ver ahora las declaraciones que brindó el congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, congresista por la bancada de Acción Popular. A mis amigos de Perú Libre, a los cuales les tengo mucho aprecio, ya dejemos de estarnos quejando, pues, que me interpelan, que me censuran. Y ustedes sí tienen derecho a mandar a su primer ministro a indicar que ya tenían en la mano el proyecto para convocar a elecciones generales. ¿Y por qué no lo presentó? ¿Por qué tienen miedo de presentarlo? Es que ya algunos se están acostumbrando a vivir como millonarios a costa de los pobres. Esta falacia es dicha por el congresista Pedro Martínez en su participación dentro de la interpelación al ministro de Justicia. Por el mismo hecho del tono de voz que emplea, se evidencia la falacia ad hominem ofensiva, además de calificar de quejones a los congresistas de Perú Libre. También tacha de miedoso al Premier. Hay un elemento también de falacia ad hominem circunstancial al momento de apelar al por qué se quejan de las censuras si ellos quieren que se convoque a elecciones generales, es decir, que sean elegidas nuevas autoridades, pero prevalece la hominem ofensiva e incluso al final, cuando el congresista Martínez da a entender que en la bancada de Perú Libre se está adaptando a abusar del dinero que ganan, por encima de atender las necesidades de los pobres del país.
En otras noticias vamos a presentar la declaración del ministro de Estado, Hernán Condori, frente a la interpelación que le realizó el Congreso de la República. Señora Presidenta, señores congresistas, mis funciones en la administración pública siempre las realicé con idoneidad y transparencia, porque son valores que me inculcaron mis padres. En la declaración del exministro Hernán Condori se evidencia la falacia de conclusión inatingente, puesto que el hecho de haber sido bien formado por sus padres con toda una gama de valores no garantiza o da tal certeza de que en el desempeño que tenga al ejercer su cargo público no vaya a cometer algún delito de corrupción o impunidad. Ciertamente, la crianza de nuestros padres es fundamental en nuestra formación como personas, pero en este caso no es determinante y peor aún no tiene relación con el ejercicio de alguna función en la administración pública. Bien, y ahora veremos la portada que nos trae el diario El Trome, acerca de uno de los empresarios que trabaja con nuestro presidente Pedro Castillo y que obviamente se le ha encontrado delitos. Veamos estas relaciones turbulentas que tiene el presidente en la portada del diario. Nos encontramos en este ejemplo con una falacia de énfasis, puesto que el término bomba altera el significado de la oración. En un primer momento podemos creer que hace referencia a un arma explosiva que pudo haber puesto en peligro Palacio de Gobierno, pero al continuar con la noticia vemos que el término hace referencia a una noticia contundente que podría evidenciar ciertas irregularidades en las reuniones del presidente. Y pasando ahora a otro bloque de la farándula, veremos la respuesta que le da la china Jazmín Pinedo a la urraca Magali Medina ante las declaraciones que hace de ella. Y bueno, me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país. Y eso no lo digo yo, también lo saben sus productores. Productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas, chicos, por la infidencia, porque también lo hemos comentado. A ver, yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy. Yo al público le he hablado de mis virtudes y de mis defectos. Totalmente, siempre. Ahora, claro, es que ella, que es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad. Ella es la mejor periodista. Ella es la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Y le digo, tía, con todo el cariño que usted se merece, qué equivocada que está. En la respuesta que ofrece Jazmín Pinedo, conductora de un programa de espectáculos, a la señora Magali Medina, es totalmente ofensiva hacia su persona. La ataca mencionándole adjetivos nada prudentes y, además, se evidencia el ataque por la forma en que se expresa de una manera irónica. Claramente notamos que, en vez de defenderse de las acusaciones que la señora Magali realiza, decide atacar a su persona profiriendo calificativos y, como si no fuera poco, también falta el respeto a su familia de una forma burlesca. Y en declaraciones de la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, expresó hoy su total respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo. Es más, se atrevió a decir de que si lo bajan,
se iría junto con él. Pasemos a ver la siguiente nota. Ahora mismo, cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Este comentario lo realiza de un modo populista la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, alegando que es ella la única que ha salido a la prensa a defender su postura de respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo. De igual manera, menciona que no es conveniente una vacancia presidencial. Por eso, si en tal caso vacan al presidente, ella también dejará su cargo como prueba de su lealtad con el presidente. Notamos la actitud condicionante de la vicepresidenta al mencionar que ella también se iría junto al presidente si en un caso la vacancia se concretaría en el Congreso. Esto lo hace con el fin de generar en la población asentimiento y apoyo hacia ellos. En la siguiente nota vamos a observar la declaración que hizo el presidente de la República en una reunión con el Consejo de Ministros en la ciudad de Arequipa, en la cual emitió esta declaración que es muy curiosa. Escuchemos. Yo quiero agradecer al pueblo peruano porque en estos dos escenarios a los cuales hemos recibido este mandato, primero bajo la pandemia y luego en el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Gracias, pueblo peruano, por asimilar y por salvar y por ser responsable en este espacio. Esta falacia es de conclusión inatingente, ya que el presidente Pedro Castillo agradece a la población por el haber afrontado ciertos tiempos difíciles. Esta falacia se da cuando menciona que el conflicto bélico originado entre Rusia y Ucrania ha conllevado a la población a recapacitar en que lo mejor era vacunarse, lo que se convierte en un razonamiento falaz. La conclusión que brinda en su discurso no tiene nada de coherencia con las premisas que está mencionando, por ende se convierte en una conclusión fuera de contexto. Y ahora veremos las declaraciones que brindó el premier Aníbal Torres al referirse acerca de qué ocurriría en el hipotético caso de que el presidente de la República, Pedro Castillo, fuese vacado. Veamos la nota. Si Pedro Castillo cae, caemos todos. Todo el pueblo, todos los pueblos del Perú. En lo pronunciado por el premier Aníbal Torres, se evidencia una falacia de composición, puesto que él considera que ante una posible vacancia del presidente Pedro Castillo, toda la población entraría también en crisis, es decir, lo que sufriría el presidente o particular se transferiría también a toda la ciudadanía, que vendría a ser lo general, evidenciando así la falacia de composición que se comete en este ejemplo. En otras declaraciones vamos a observar cómo un ciudadano manifiesta su necesidad al ex ministro de Salud, Hernán Condori. Adelante con la nota.
Señor ministro, yo hasta hoy en día no encuentro esa operación para mi menor hijo. Sí. Mi hijo tiene 9 años, él no hace nada. Yo estoy trabajando con mi mototaxi sin conocer este lugar, pero ganándome la vida para poder sostener a mi familia. Escúcheme. Esta es una falacia ad misericordiam porque apela a los sentimientos de lástima para que se acepte la conclusión. En este caso, el padre de familia solicita al señor ministro Hernán Condori una operación para su hijo menor, pero lo expresa en un contexto muy dramático y lleno de sentimentalismo al decir que su hijo no comía y no hace nada. Es más, trabaja en su mototaxi sin conocer el lugar con la finalidad de convencerlo y le conceda dicha solicitud. Vamos a manifestar ahora un tema de actualidad, pero en el país de Ecuador. Vamos a observar cuál es la realidad que vive este país y sobre todo vamos a observar la declaración que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, frente a las manifestaciones que se estaban realizando. Escuchemos. Estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas, a utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza. En esta falacia podemos observar claramente cómo el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, apela a la amenaza del uso progresivo de la fuerza pública frente a las manifestaciones por parte de la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos. Estimada María Luisa, queridos compañeros, esperamos que este trabajo que hemos realizado mis hermanos y yo haya sido de su agrado y entendible. Que cada ejemplo explicado en el video nos ayude a entender mejor el tema de falacias. De antemano les agradecemos por la atención brindada a cada uno de ustedes y nos encontramos en un próximo video. Paz y bien.